Buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. En este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la figura del externo caudillo, el expresidente Leonel Fernández, pero también yo voy a hacer una especie de comparación o diferencia entre la figura de uno de los líderes populares que más llena la atención de sus seguidores. Claro, yo voy a hablar un poquito de ustedes sobre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, como una especie de comparación, no tanto en las cosas que se parecen, pero sino en aquellas cosas en las cuales nosotros podemos decir que existen ciertas diferencias. Claro, cuando se habla de dos líderes políticos, uno que pertenece a la vieja guardia y el otro que pertenece a la nueva generación, nosotros podemos darnos cuenta que existen grandes diferencias. Y en este tipo de trabajo yo voy a tratar de establecerla como una forma de quitarle ese tabú a la clase votante dominicana que siempre alegan que cuando se hablan de los líderes de República Dominicana, de los aspirantes a la presidencia, específicamente de las elecciones del 20, la gente dice que no hay mucha diferencia entre los diferentes líderes o aspirantes a la presidencia. Y en este momento, cuando se habla de la figura de Leonel Fernández y Ramfi Domínguez Trujillo, yo voy a tratar de establecer cuáles son esas diferencias, como una forma de que el momento que tú vayas a echar tu voto, tú estés seguro por qué y por quién tú estás echando tu voto cuando se hablan de elegir el próximo presidente de la República. Claro, no cabe duda que una de las grandes diferencias que existe entre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo y Leonel Fernández. La primera de ellas es que realmente Leonel Fernández pertenece a lo que algunos llaman la política tradicional de República Dominicana. Por el contrario, cuando hablamos de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, él pertenece a esa nueva generación de líderes emergentes que están tratando de una forma u otra a abrirse paso dentro de la política dominicana, creando su propio estilo, ofreciendo sus propias propuestas, pero también con una visión diferente de cómo resolver los grandes desafíos de República Dominicana. Como ve, en este momento estamos hablando de una especie de choque generacional entre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, quien representa a lo nuevo, en contra de la figura del expresidente Leonel Fernández, quien representa lo viejo, la forma diferente o la forma tradicional de hacer política, en contra de una forma diferente de cómo hacer política en República Dominicana en este momento, partiendo de lo que son las necesidades y expectaciones del pueblo dominicano. Claro, hay una gran diferencia en cuanto al comportamiento y la forma como el candidato hace política. No cabe duda que cuando se habla de Leonel Fernández, él pertenece al pasado. Cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo, es un individuo que pertenece al presente con una visión hacia el futuro. En pocas palabras, lo viejo contra lo nuevo. Algunos podrían decir que Ramfi Domínguez Trujillo es una especie de antítesis de la figura de Leonel Fernández. Pero cuando hablamos de la política tradicional, no cabe duda que Leonel Fernández, como es un político de la vieja guardia, él tiene idea vieja. Él tiene una visión del país del pasado. Cada una de sus propuestas simplemente son propuestas del pasado. Contrario a Ramfi Domínguez Trujillo, quien tiene una visión del país hacia el futuro y la propuesta está enmarcada, tomando en consideración esa visión del país. Y más en un país como República Dominicana, donde casi el 50-55% de la población en República Dominicana está por debajo de los 35 años. Claro, también existe una gran diferencia entre lo que es la forma como se combate los grandes desafíos que tiene la República Dominicana. Por ese lado nosotros tenemos que hablar que cuando se habla
de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Ramfi Domínguez Trujillo tiene lo que algunos llaman principio político o ideología política. Y por qué no, él tiene una forma que propia de cómo él piensa resolver los grandes desafíos de la República Dominicana, el cual inspira confianza frente al electorado dominicano. Contrario a la figura de Leonel Fernández, que es simplemente un político del pasado, el cual en este momento tiene una tasa de rechazo demasiado alta, porque simplemente el votante dominicano no confía en la figura del expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández simplemente es leal a sí mismo. Contrario a la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, él es leal a la nación a la cual él representa. Ramfi Domínguez Trujillo pone sus ambiciones colectivas por encima de sus ambiciones individuales. Contrario a la figura de Leonel Fernández, quien pone sus ambiciones individuales por encima de las ambiciones nacionales. Como ve, entre esos dos tipos de liderazgo existe una gran diferencia. Claro, cuando nosotros entramos en lo que algunos llaman la forma como hacer política, no cabe duda que cuando hablamos de la figura de Leonel Fernández, estamos hablando frente a un individuo con mentalidad caudillista. Contrario a Ramfi Domínguez Trujillo, que es un demócrata, partiendo de la forma como él se comporta cuando se habla de la forma de hacer política en República Dominicana. Si ustedes analizan un individuo como Leonel Fernández, quien ha sido presidente por 3 periodos anteriores y todavía aspira a un 4º periodo, eso le dice a ustedes que esa ambición de poder parte íntegra del comportamiento y la visión que tiene Leonel Fernández de sí mismo, lo cual lo convierte en una figura megalanaria, haciéndose pasar frente al pueblo dominicano como el único hombre que tiene todas las respuestas. Por el contrario, Ramfi Domínguez Trujillo es un individuo sencillo, quien acepta la sugerencia, pero también entiende las limitaciones que él tiene como aspirante a la presidencia de la República Dominicana, en la cual la sugerencia, la propuesta y cualquier tipo de solución que sea importante para resolver los problemas fundamentales de la nación es algo que Ramfi Domínguez Trujillo acepta. Claro, hay otro aspecto a entender, y es que cuando se habla de la forma como combatir la corrupción en República Dominicana, y por qué no adecentar la justicia en República Dominicana, hay una gran diferencia entre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo y Leonel Fernández. De una forma u otra, si ustedes analizan los 3 últimos gobiernos de Leonel Fernández, en la cual él simplemente nunca tuvo la voluntad política para él combatir la corrupción e investigar aquellos funcionarios que eran parte de su gobierno. Eso le dice a ustedes que en un próximo gobierno de Leonel Fernández él simplemente va a continuar con el mismo comportamiento de apoyo y, por qué no, protección de aquellos individuos que de una forma u otra han sido, están siendo y van a ser acusados de corrupción en el caso de que el PLD se mantenga en el poder en las elecciones del 20. Por el contrario, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene muy claro lo que él va a hacer en caso de que él llegue a la presidencia en las elecciones del 20, en la cual la lucha contra la corrupción, investigar los funcionarios corruptos, llevar a la justicia a aquellos que de una forma u otra se han acusado de cualquier tipo de acto de corrupción en el país, lo que nos dice a nosotros que Ramfi Domínguez Trujillo, con relación a Leonel Fernández, va a tener un gobierno muy diferente. Con Leonel Fernández lo que tuvimos fue simplemente el apoyo de la corrupción en su gobierno, y en un gobierno de Ramfi Domínguez Trujillo nosotros vamos a tener un presidente que, cuando se habla para combatir la corrupción, él va a establecer lo que algunos llaman mano dura. Como ve, ahí también hay una gran diferencia. Claro, hay otra cosa que hay que entender, y es la visión de cómo tuvo a gobernar una nación. Leonel Fernández demostró que a él no le importa el patrimonio del pueblo dominicano. Cuando él, en sus 3 periodos anteriores, vendió a vaca muerta todas las empresas del Estado.
Por el contrario, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, una de sus propuestas es que él va a rescatar algunas de esas empresas como una forma de crear empleo, especialmente en aquellas ciudades en las cuales la industria azucarera fue el mayor motor económico y creador de empleo. Como ve, ahí también hay una gran diferencia entre Ramfi Domínguez Trujillo y Leonel Fernández. Claro, hay otra cosa que hay que entender. Hay lo que se llaman el comportamiento. Esa forma que tiene un candidato, un presidente, de cómo comportarse frente a su pueblo. No cabe duda, señores, que Leonel Fernández tiene lo que algunos llaman una personalidad megalanaria. Él tiene un pensamiento faraónico, él cree que vive en la nube. Él vive como una especie de burbuja, en la cual él ve a los demás dominicanos como personas que están ahí. Por ese lado, Leonel Fernández no tiene ese acercamiento emocional con sus votantes, contrario a Ramfi Domínguez Trujillo, que ha mostrado hasta este momento que es un individuo accesible, es un individuo que tú a través de las redes sociales, en cada uno de sus mítines, en cada una de sus reuniones, tú puedes abrazarte con él, tú puedes saludarlo, tú puedes hacerle cualquier pregunta. Porque simplemente Ramfi Domínguez Trujillo es un individuo del pueblo, contrario a la figura de Leonel Fernández, que es un individuo que vive en esa burbuja mesiánica que él construyó como presidente de la República. Claro, hay otro aspecto que hay una gran diferencia. Cuando se habla de la migración ilegal de haitianos en República Dominicana, Leonel Fernández, de una forma u otra, no voy a decir que él fue el motivador de esa inmigración, pero él no hizo nada para detenerla. Por el contrario, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, una de sus grandes propuestas es que él piensa construir un muro en la frontera, pero también sacar de la República Dominicana cualquier tipo de individuo que esté ilegal trabajando en República Dominicana, especialmente cuando hablamos de la población haitiana. En pocas palabras, Ramfi Domínguez Trujillo, él quiere defender la cultura dominicana, el lenguaje dominicano, pero también defender lo que significa ser dominicano, contrario a Leonel Fernández, que producto de esa idea neoliberalista que él tiene del mundo, él no ve la República como dominicana y, ¿por qué no, el futuro y la dominicanidad como su objetivo de vida? Pues, como dije anteriormente, él vive en una burbuja política. Claro, hay otra cosa que hay que entender. Cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo frente a Leonel Fernández, cuando ustedes analizan las encuestas, cuando ustedes analizan la alta tasa de rechazo que tiene Leonel Fernández frente al electorado dominicano, eso es producto que Leonel Fernández tiene demasiada cola que le pisen. Por último, tengo que hablar algo que todo el mundo conoce. Cuando se habla de la figura de Leonel Fernández, producto de que él fue el presidente de los gobiernos más corruptos de la era moderna de la República Dominicana, él tiene lo que algunos llaman mucha cola que le pisen. Contrario a Ramfi Domínguez Trujillo, él no tiene cola que le pisen. Ramfi Domínguez Trujillo, él no tiene compromiso con ningún sector económico, con ningún sector político, porque Ramfi Domínguez Trujillo simplemente es un candidato independiente que en este momento está buscando un partido emergente como una forma de proyectar su proyecto político, contrario a Leonel Fernández, que todos sabemos los grandes compromisos económicos, políticos que él tiene en los sectores de poder en República Dominicana, lo cual hace la figura de Leonel Fernández un presidente comprometido con quienes de una forma u otra apoyaron y empujaron su candidatura, contrario a Ramfi Domínguez Trujillo, que es un individuo cuya candidatura, como dicen algunos, él la está empujando y apoyándose a mano pelada. Pero yo soy de lo que creo que en República Dominicana todo es cuestión de carisma, todo es cuestión de propuestas, todo es cuestión de propuesta de país, pero también todo es cuestión de tener una visión positiva de la República Dominicana. Y cuando se hace una comparación entre Leonel Fernández, un político tradicional del pasado, en relación a la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, una figura emergente con ideas del futuro, todos notamos que existe una gran diferencia entre esos dos líderes de mundo opuesto.
En pocas palabras, el votante dominicano no puede decir en este momento que todos los líderes o todos los aspirantes a la presidencia de la República en las elecciones del 20, todos son iguales. No, porque existe una marcada diferencia entre la propuesta, visión de país y forma de hacer política de Ramfi Domínguez Trujillo, la cual es bien diferente a la propuesta, visión de país y forma de hacer política del expresidente Leonel Fernández. Señores, no le quito más tiempo, yo espero que le estén pasando bien. Si ustedes creen que este contenido simplemente les sirvió de algo, denle me gusta, compártanlo. Señores, nos seguimos mirando entonces y muchas gracias.